Buenas tardes, mi nombre es Camila Rodríguez y voy a hablar sobre el test de Bender. La autora de este test es Lauretta Bender, nació en el año 1897 y falleció en el año 1987. Lauretta empezó a interesarse en los trastornos del lenguaje y del aprendizaje más o menos a la edad de 8 años, cuando las autoridades escolares le comentaron a sus padres que ella podría presentar alguno de estos trastornos. A raíz de ahí se genera un acompañamiento durante todo el proceso escolar de Lauretta. Y teniendo en cuenta esto, Lauretta empieza a desarrollar una cierta curiosidad por este tema y más adelante la lleva a realizar sus estudios especializados en la biología y en la neurología. Lauretta conoce durante su proceso universitario la teoría de la Gestalt. Recordemos que Gestalt es una palabra alemana, la cual tiene como significado literal forma, sin embargo también se le dan otras definiciones como representación. Lauretta conoce esta teoría en el año 1910 cuando es publicada por Kurt Koffka y Kohler, y así empieza a tener bases para construir su test. Entre las principales bases teóricas que utiliza la doctora Bender, además de la escuela de la Gestalt, se destacan los trabajos también, nuevamente, de Kurt Koffka y de Werner, esta vez en sus investigaciones de la psicología del desarrollo del niño, anormal y anormal, en el caso de Koffka, y en la psicología evolutiva, en el caso de Levin y Werner. Estas bases teóricas generaron que en el año 1932 Lauretta construyera totalmente ya elaborado el test gestáltico visomotor de Bender. Después de la construcción del test, 6 años después, en 1938, es aplicado y aprobado totalmente ya como un test proyectivo. La aplicación se le hizo a 800 personas, más o menos de rangos de edades de entre los 3 años en adelante, siendo pues niños y adultos como la mitad y la mitad. Por la aplicación de esta prueba, en esta aplicación, Lauretta define la población. La población del test es idealmente de los 11 años en adelante, porque antes de los 3 años a los 10 años y 11 meses, los niños aún no han desarrollado toda su capacidad visomotriz para realizar las figuras del test. Sin embargo, en 1963, la doctora Elizabeth Coppist adaptó este test a la maduración infantil, en donde ya se aprueba totalmente que los niños de 5 años hasta los 10 años y 11 meses puedan realizar este test. La doctora Coppist evalúa en este test la maduración infantil, los indicadores neurológicos y los indicadores emocionales. El objetivo de este test es estudiar la organización perceptivo-motriz y los resultados que aportan importantes indicadores de tipo genético, neurológico, ya que se destacan aspectos de maduración neuromotriz y estos aspectos se pueden ver en la evolución del crecimiento y se ponen en manifiesto cuando el niño es capaz de realizar la figura o no hacerlo. Bender plantea que se demostró que este test posee un valor considerablemente importante en el desarrollo de la inteligencia infantil y en el diagnóstico de diversos trastornos y síndromes clínicos de déficit mental. Bueno, teniendo claro esto, les voy a mostrar a continuación las figuras que Bender plantea para el test proyectivo, test gestáltico visomotor de Bender. Lauretta entonces plantea 9 figuras. Esta es la número 1, la número 2, la número 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Lo ideal es que estas figuras sean presentadas al niño o al adulto al que se le vaya a realizar el test
de manera clara. Se le va a dar las indicaciones de que por favor copie en una hoja de papel blanco estas figuras lo mejor posible. No se van a evaluar cualidades artísticas, sino la capacidad de realizar las figuras lo más parecida posibles. Al momento de que se dan las indicaciones, es importante tener en cuenta que no se puede utilizar el borrador. Sin embargo, si lo utilizan, se puede también puntuar. La calificación de este test va de 0 si es un acierto, 1 si es un error. En este test se califican rasgos como la perseverancia, que es retener o repasar las líneas o puntos, la retrogresión, que es eliminar partes de la figura o adicionar. Está la distorsión, que es cuando la figura ya no toma la forma que debería ser y ya no se logra identificar. La adición, que es combinar dos partes de una figura en una sola, o adicionar partes que no correspondan a esa figura. Este test nos ayuda a medir la habilidad mental, la percepción visual, la habilidad motora manual, la memoria, los conceptos temporales y espaciales y la capacidad de organización y de representación. Me parece importante agregar que en la Segunda Guerra Mundial este test fue aplicado a soldados militares, comprobando su eficacia, dado que permitió diagnosticar y controlar neurosis que presentaban esos soldados militares. Con esto damos a entender que el test es totalmente válido, que es totalmente importante y que hoy en día es uno de los más representativos para todas las evaluaciones neurológicas, visomotores y de inteligencia en general. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Yamile Neira y el día de hoy les voy a hablar sobre el cuestionario de intereses vocacionales. Para hablar de este tema es importante conocer nuestra personalidad. Es valioso para la toma de decisiones de la carrera o oficio que queremos desempeñar. La personalidad nos dice nuestras características, nuestra forma de ser, qué actividades preferimos e incluso con qué tipo de personas o en qué ambiente nos gusta más desempeñarnos. Esta información es importante a la hora de tomar la decisión de la elección de una carrera o ocupación, porque así nos aseguraremos de que vamos a encajar perfectamente en esa profesión. El cuestionario de intereses del que les voy a hablar es el código Holland. Es la herramienta y la base de la mayoría de todas las pruebas de orientación vocacional. El autor es el psicólogo estadounidense John Holland. Él empezó a preguntarse y a darse cuenta que las personas que ejercen una misma profesión tienen características muy similares. Tienen cosas en común, como por ejemplo los médicos tienen una forma de entender y ver la vida de una manera muy similar. El psicólogo Holland se preguntaba qué hacía que las personas de ciertas carreras tuvieran la misma afinidad en ciertas cosas. Y él identificó 6 tipos de personalidad. La primera es la realista. Son aquellas personas que disfrutan y les gusta trabajar con objetos. Son personas prácticas, activas. Les gusta utilizar sus manos o su cuerpo para desarrollar ciertas actividades. No toleran estar encerrados. Son personas muy activas, dinámicas. Dentro de las profesiones que tenemos aquí están los ingenieros, los arquitectos, los veterinarios y los pilotos. La segunda es el investigador. Les gusta analizarlo todo, investigar, todo lo cuestionan, quieren saber y entender y profundizar sobre un tema o situación. Ellos dedican la mayor parte del tiempo a actividades intelectuales. Las profesiones que encontramos acá son los matemáticos, los científicos, los médicos y los psicólogos. La tercera son los artistas. Son personas muy creativas, sensibles, exploran el potencial creativo, son auténticos, originales, generalmente no tienen una estructura ni un orden, tienden a ser un poco desorganizados. Las profesiones que tenemos aquí son los músicos, los pintores y los diseñadores gráficos. El cuarto son los social. Son personas que les gusta interactuar con otras personas, enseñan a otros, conviven con otros y ayudan a otros.
Las profesiones que encontramos aquí son maestros, enfermeros, el trabajo social y los psicólogos. El quinto son los emprendedores. A ellos les gusta tomar riesgos, dar iniciativa, se comprometen con algo y hacen todo por lograrlo. Disfrutan supervisar a otros, ser líderes, se ofrecen siempre cuando hay algo que hacer, les gusta coordinar. Las profesiones de ellos son los abogados y los administradores. Por último tenemos la personalidad convencional. Son personas detallistas, metódicas, perfeccionistas. Son personas que hacen actividades bajo un método. Les gusta tener una estructura organizada. Hacen gráficos y listas para todos. En estas profesiones tenemos los contadores y los abogados. No podemos decir que tenemos solamente un tipo de personalidad. Muy seguramente podemos tener un porcentaje de cada uno de los otros grupos. Pero ¿cómo podemos saber qué tipo de personalidad tenemos? Para esto podemos hacer una prueba psicométrica o una prueba de orientación vocacional. La prueba de la que les estoy hablando es el código Holland. El objetivo de esta prueba es que las personas puedan detectar cuáles son sus características principales y las carreras que mejor encajan en este tipo de personalidad. El conocernos a nosotros mismos nos da una pista al elegir la carrera o ocupación. Esta prueba consta de 180 preguntas, divididas en 5 sesiones. La sesión A, B, C, D, E, F. Cada una de estas sesiones contiene 30 preguntas para un total de 180 preguntas. A cada letra le corresponde un tema. A la letra A, la personalidad realista, a la B, el investigador, a la C, el artista, a la D, el social, a la E, el emprendedor y a la F, el convencional. ¿Cómo se contesta este cuestionario? Simplemente se debe pensar en que usted quiere o no quiere hacer la actividad de trabajo. No hay respuestas correctas o incorrectas. La meta es simplemente que usted aprenda sus intereses personales relacionados con el trabajo. Las respuestas se van a dar sí, no o con un signo de pregunta. Si usted piensa que le gustaría la actividad de trabajo, selecciona la respuesta sí. Si usted piensa que no le gusta la actividad de trabajo, selecciona la respuesta no. Si usted no está seguro si le gusta la actividad de trabajo, selecciona la respuesta que tiene el signo de pregunta. Cuando haya contestado todas las preguntas, cuente el número de respuestas que seleccionó sí para la pregunta A, luego para la B, para la C, para la D, a la F. Así usted encontrará el tipo de personalidad y cuál puede ser la profesión o los intereses que usted quiere para su vida. Espero les haya servido. Al final del cuestionario les voy a dejar el cuestionario para que ustedes tengan una idea de cómo es el cuestionario y sería muy interesante que ustedes lo desarrollen para que ustedes se den cuenta si realmente la profesión o la ocupación que están desempeñando es la adecuada. Espero les haya gustado y muchas gracias y un abrazo a todos.
Buenas noches, mi nombre es Lisa Ariza y les voy a hablar sobre el test de inteligencia emocional en niños. El test de inteligencia emocional en niños aparece en 1995 por parte del señor Goleman. En 1983, el señor Gardner escribió un libro en el que habla acerca de las inteligencias emocionales. En 1880, el señor James Lange presenta la teoría sobre las emociones. La inteligencia emocional se basa en que el sistema afectivo responde instantáneamente, sin dar opciones o interpretaciones, y que los sentimientos aparecen antes que las cogniciones. Los componentes de la inteligencia emocional son autoconciencia, que es o se dirige sus emociones a su propio beneficio; el autocontrol, que permite ser capaz de soportar las tormentas emocionales en vez de sucumbir ante ellas; la de automotivación, que todos los pensamientos, sentimientos, experiencias que uno recoge durante la vida; la empatía, que solo conociendo y comprendiendo nuestras emociones y automotivacionándonos podemos aprender a percibir lo que los demás sienten y ser capaces de ponernos en su lugar; las habilidades sociales, que son necesarias para crear un ambiente agradable, para saber escuchar y motivar a los demás. Esta habilidad se fundamenta en la amistad y en el trabajo en equipo. Bueno, la población, el periodo de mayor capacidad de aprendizaje se da durante los primeros 6 años de edad. El objetivo es valorar objetivamente la inteligencia emocional en niños de 10 años de edad e utilizarlo como un instrumento para, si de pronto hay una cita médica, utilizarlo. ¿Cómo se hace? El total de las preguntas son 60, el total de las preguntas son de 12 por cada componente y el tiempo es de 30 minutos. Las pruebas fueron elaboradas de forma sencilla, de manera que los niños, de acuerdo a la realidad, contesten. Cada pregunta puede ser respondida tipo Likert, y si tienen alguna duda acerca de la pregunta que no sea clara, se dice algún sinónimo para que sea más comprensible para ellos. ¿El por qué se hacen estas pruebas? Porque las pruebas de inteligencia emocional miden aptitudes o capacidades específicas y en esto radica su fortaleza como sus debilidades. ¿Para qué se aplican? El objetivo del test es identificar a los niños de 10 años de edad con problemas emocionales. La generación de intereses de quien la aplica, de los que son evaluados, y pues esto genera gran interés en la presentación del test. Y es una puerta de entrada para detectar más rápido alguna deficiencia emocional. También se recomienda que visiten a un especialista para que el especialista detecte los problemas emocionales que se pueda presentar el menor. Las referencias de este trabajo fueron tomadas de la validación de un test de inteligencia emocional que se encuentra en la plataforma. Esto ha sido todo por el momento. Espero haya sido de su comprensión y hasta la próxima. Bye. El test Extasina, que es el inventario de expresión de ira, estado, rasgo en niños y adolescentes, es un test modificación-adaptación al español del test Ecstasy original de C.D. Spielberg, Charles Spielberg. La adaptación al español fue creada por Victoria del Barrio y Anton Aluja. El test original, que es el Ecstasy, fue creado en 1988. La adaptación se realizó al Ecstasy en el Ecstasy 2, que fue la modificación al español para adultos, y a partir de esta se modificó a niños con el Ecstasy NA. El Ecstasy NA tiene como propósito medir el rasgo de ira en los niños y adolescentes. Se ve necesario realizar este análisis ya que se ha identificado una creciente en cuanto a la ira en expresión e intensidad en niños y adolescentes. Este test cuenta con un tiempo de aplicación de aproximadamente 15 a 30 minutos. Tiene una población de los niños desde los 8 hasta los 17 años. Se puede aplicar de manera individual o grupal.
y tiene un material de aplicación con una prueba que es escrita y autocalificada. El test Extasina está dividido en 3 partes. La primera parte es el estado de ira, en donde se va a evaluar el estado de ira del niño al momento de la presentación de la prueba. La segunda parte es el rasgo de ira, donde se evalúa en el niño cómo se siente habitualmente. Y en la tercera parte son los modos de expresión y control de ira, en donde se le evalúa al niño cómo reacciona cuando se encuentra enfadado. Cada uno de estos estados se va a evaluar en diferentes niveles. En la parte 1, que es el estado de ira, se evalúa según el sentimiento, la expresión verbal y la expresión física. La segunda parte, que es el rasgo de ira, evalúa el temperamento y la reacción de ira. Y la última parte, que es los modos de expresión y control de ira, están evaluando la expresión externa e interna de ira, el control externo de la ira y el índice de expresión de ira. Cada uno de estos niveles se va a puntuar en unas escalas tipo Likert de poco, bastante o mucho. Luego de realizada la prueba, se va a proceder a realizar la calificación. Como informé, la calificación en cuadernillo es autocalificable, es decir, que tiene una página para realizar la calificación al mismo momento de la aplicación de la prueba. Esta página viene con los mismos ítems de la prueba y viene con cada uno de los puntajes dependiendo de la selección que realizó el menor. Sería 1 punto para poco, 2 puntos para bastante y 3 puntos para mucho. Según la selección que realizó el menor, se va a trasladar el puntaje a los recuadros en blanco, en donde vienen divididos por cada una de las partes que se realizó en la prueba. Se va a realizar, después de haber trasladado todos los puntajes, una sumatoria de los puntajes por cada una de las columnas y una sumatoria total para cada una de las partes aplicadas al menor. Dependiendo de la aplicación de las respuestas que se tuvo, se va a tener una tabla de baremos. Esta tabla de baremos viene dividida según rangos de edad y según el sexo del menor. Viene para varones y para mujeres. La tabla de baremos viene dividida según cada uno de los niveles y viene dividida por el percentil. El percentil es el puntaje total que nos va a arrojar la prueba. La primera parte de esta prueba, para poder realizar el rasgo como tal del menor, viene la parte primera, que es la parte del estado de ira. En esta parte se va a calificar según el puntaje total de la primera parte, la sumatoria de la parte sentimientos y la expresión física y verbal. Viene en 4 niveles: nulo, bajo, moderado o alto. La segunda y tercera parte de la prueba vienen divididas en 2 en la parte de abajo según el percentil. Se va a calificar teniendo en cuenta el puntaje de cada una de las pruebas por cada uno de los ítems que se calificó y el total de cada una de las partes. Teniendo en cuenta el total de cada una de las partes, se va a asignar el percentil, y el percentil es el que nos va a dar el rasgo total para identificar la prueba.